Enseguida les ampliamos. La primera tiene que ver con la crisis por la fiebre porcina. Se siguen recogiendo cadáveres de animales salvajes en la zona de Collserola, en Barcelona. Hoy los agentes rurales de la Generalitat han hallado medio centenar de jabalíes muertos que ahora tienen que ser analizados para determinar si estaban infectados. El trasiego de jabalíes muertos en los laboratorios veterinarios indican que en la fauna salvaje al menos la enfermedad está más extendida de lo que aún han podido confirmar las autoridades. Los bomberos se incorporan al operativo de los agents rurals y la unidad militar de emergencias para las labores de desinfección de los caminos de Cerdañola y de Sant Cugat. Ahí es donde está el desafío para evitar la extensión de la fiebre porcina, porque las explotaciones ya han aplicado las debidas restricciones y los cerdos pues ya no coinciden con estos jabalíes salvajes que transmiten la enfermedad. Otra cuestión sobre la que deberíamos reflexionar cuando toda esta crisis pase, cuando pase la urgencia y podamos dedicarnos a lo importante, es si el buenismo nos ha llevado a descuidar de una forma muy irresponsable la población de jabalíes, que ha proliferado por encima de lo que debiera ser para mantener el ecosistema y para mantener además también la salud en las explotaciones animales, porque tiene sus riesgos. Y a veces parece que matar a un animal es algo verdaderamente tremendo, pero ya ven ustedes que la naturaleza tiene estas paradojas tan crueles. La segunda cuestión es que la Comunidad de Madrid ha convocado de urgencia a la cúpula directiva del Hospital de Torrejón después de que el país publicara un audio tomado en secreto del consejero delegado del Grupo Sanitario Rivera, que es quien gestiona este centro. Este es un centro público de gestión privada. En ese audio se escucha perfectamente como Pablo Gallard, que es el consejero delegado de este grupo, se dirige a una veintena de mandos del grupo y del hospital el pasado 25 de septiembre y dice más de lo que seguramente quisiera que fuera revelado. ¿Cuál es nuestra capacidad de gestión? Pues entiendo que somos capaces de determinar qué actividad podemos proveer. O dicho de otra forma, estableciendo la lista de espera quirúrgica, al final nos va a determinar la actividad y determinando la actividad, pues Celia y todo el equipo que vais a trabajar. Bueno, ya ven ustedes que utiliza un lenguaje muy prudente para que lo que dice nos suene a lo que significa. Lo que les está diciendo en realidad a sus directivos es que tienen que alargar las listas de espera para aumentar los beneficios de la compañía. Es decir, que han de relegar el criterio médico y aplicar un tramposo criterio de rentabilidad. Tratar a los pacientes no como pacientes, sino como clientes para aumentar el EBITDA. Como si en lugar de pacientes tuviera clientes. Este es un hospital público de gestión privada y dice la Comunidad de Madrid que no ha detectado ningún incumplimiento. Claro, es verdad que los médicos pueden haber hecho prevalecer el criterio profesional, porque a un médico uno le puede dar una orden impropia, que es que aplique criterios que no son médicos en sus decisiones y el médico decir, oiga, pues me lo pone por escrito. Y como nadie se va a atrever a hacer determinada cuestión, pues que esa orden no llegue a quienes al final son soberanos en la consulta y son los verdaderamente importantes, ¿no?, de la cadena de la sanidad. Bueno, claro, es verdad, como les digo, que eso puede haber ocurrido, pero eso no quita para que una orden como esa no fuera dictada, como escuchamos. Han citado a la cúpula a la Comunidad de Madrid, lo ha hecho de urgencia. Por el momento no ha habido consecuencias. Bienvenidos a Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. La verdad es que Míriam Nogueras parece que disfruta con esto. S'ha demostrat, a més, que els partits espanyols només reaccionen quan estan acorralats, quan se n'adonen que sense els vots dels catalans pràcticament no poden aprovar res. I aquests vots no es regalen. Per això mantenim la nostra posició i som els únics que ho fem. Bueno, yo creo que se entiende bien lo que dice Míriam Nogueras, que se demuestra que los partidos españoles, entre los que no incluye, por supuesto, a Junts, a Esquerra, a los independentistas catalanes, se demuestra, dice Míriam Nogueras, que solo
reaccionan cuando están acorralados. Es decir, como se demuestra que no pueden aprobar absolutamente nada sin los votos de partidos como el suyo, Junts. El patético peregrinaje de Pedro Sánchez por medios catalanes para mendigar el apoyo de Junts solo habrá servido para proclamar la debilidad de este gobierno. Y hasta eso es inútil, porque era algo evidente para cualquiera que supiera contar con los dedos y aplicar una mínima lógica. Una vez más, casi el único dentro del PSOE que se atreve a decirlo es también el único presidente autonómico con mayoría absoluta, que es Emiliano García Paje. Yo creo que Puigdemont y los suyos no han respetado al gobierno cuando les hablamos de pie. Pensar que de rodillas nos van a respetar más es un poco absurdo. Es cierto que hay grupos de la izquierda... No se merece la gente de Puigdemont que el Estado o sus principales representantes se pongan de rodillas. No se lo merece. Dice, no se merece Emiliano García Paje. Bueno, efectivamente, Junts lo que ha hecho es despreciar el ofrecimiento de Pedro Sánchez, su acto de contrición humillante. Y quizás sea lo que se merezca Pedro Sánchez. El problema es lo que merecemos los españoles. Como dije aquel, tenemos lo que se merece. Claro. Ni siquiera si abandonara Junts su posición de bloqueo, la legislatura sería viable. Hagan ustedes las cuentas, vean los vetos cruzados que hay en el Congreso de los Diputados, vean la incompatibilidad ideológica entre los diferentes grupos. Es que da igual que Junts preste sus votos, si aquí el único consenso de la legislatura ha sido el de la amnistía. Consenso, digo, excluyendo a los partidos de la oposición, es decir, aquello que hizo viable la investidura de Pedro Sánchez. Nunca fue cierto aquel Somos Más con el que Sánchez fingió que había ganado las elecciones. De hecho, su sumisión a Junts solo revela que sus alertas antifascistas son de un cinismo exquisito, porque Sánchez está perfectamente dispuesto a ceder lo que sea necesario e incluso lo que sea innecesario a un partido cuya agenda en inmigración compite no con Vox, con la Alianza Catalana de Silvio Orriols, que es aún más restrictiva porque propone expulsar a todos los extranjeros y extranjerizar a los españoles en Cataluña, así que imagínense. Pero eso no quiere decir que el resto de sus socios vayan a tragar con ello. Por ejemplo, ¿Podemos creen de verdad que va a votar el decreto que ha aprobado el Consejo de Ministros para contentar a Junts con medidas contra la multirreincidencia o con medidas que protegen a los propietarios de pisos que los sacan al alquiler? Pero si para Podemos son usurpadores los que viven, no los que ganan una renta de alquilar sus pisos. Bueno, de hecho, el plan que hoy ha presentado Alberto Núñez Feijóo contra la inseguridad tiene una mayoría más sólida en el actual Congreso que cualquier iniciativa del actual gobierno. Es que ha presentado Feijóo un decálogo de medidas para frenar la inseguridad y entre las medidas propuestas está, por ejemplo, el agravamiento y cumplimiento efectivo de las penas y la extensión de la prisión permanente revisable a los depredadores sexuales y a los violadores reincidentes, aquellos cuya prognosis de reincidencia indica que lo más aconsejable es que permanezcan entre rejas. Una ley multirreincidencia para acabar con los profesionales del delito, un agravamiento de las sanciones por uso de arma blanca o una ley contra la ocupación. ¿Tiene más consenso eso que el decreto que ha presentado el Consejo de Ministros en el Consejo de Ministros Pedro Sánchez para contentar a Junts? Porque ese no se lo van a votar los de Podemos. Y este plan, este decálogo, seguro que cuenta con más apoyos, porque sumaría a Junts, a Vox y quién sabe si al PNV. También ha aprovechado Feijóo para atacar el falso feminismo del PSOE. La protección de las mujeres exige coherencia absoluta de todas las organizaciones, empezando obviamente por los partidos políticos. Cuando una organización decide archivar denuncias internas de acoso, cuando no actúa con la diligencia debida ante comportamientos inaceptables, o peor aún, cuando pretende rehabilitar al supuesto agresor como si tal cosa, envía un mensaje devastador a la sociedad. No puede proclamarse defensor de las mujeres quien las ha abandonado en su propia organización. Claro, lo que dice Feijóo es que la protección que el PSOE hace de las mujeres es puramente declarativa, porque luego las denuncias que se producen en el seno del partido duermen durante meses sin que se contacte a las víctimas o incluso desaparecen por misteriosos fallos informáticos. En el PSOE están ahora forzando la arcada para que nadie dude de la repugnancia que les produce Paco Salazar, que llegó bien alto en la organización. Parece mentira. Personas, como dice Pedro Sánchez, vamos a utilizar su eufemismo que me ha gustado mucho, personas
con semejantes facetas en su dimensión personal, esto es lo que dijo de Ábalos, que no conocía algunas facetas de su dimensión personal. Bueno, pues personas con estas facetas en su dimensión personal, lo alto que llegan en el PSOE y la confianza de la que son acreedores de Pedro Sánchez. Si es que parece que sobre cualquier persona decente lo que hace Sánchez es desconfiar, porque todo en su núcleo está sumido en la ignominia. Bueno, otro hombre de confianza de Pedro Sánchez sumido en la ignominia. Dicen todo el rato que es vomitivo, que es nauseabundo. Bueno, pues que repartan primperán, porque hasta ahora la náusea les había impedido actuar. Hoy han convocado un telecónclave. El PSOE ha convocado de urgencia a los responsables de igualdad de las federaciones y a los portavoces parlamentarios ante la polémica desatada a raíz de la gestión interna de las denuncias por acoso contra Paco Salazar. La reunión va a tener lugar a partir de las 9:30 de forma telemática. Recuerden ustedes, Paco Salazar fue nombrado, en realidad, secretario de organización en la sombra. En el escaparate había 2 mujeres porque había que tratar de taponar la vía de agua que se había abierto con el caso Ábalos en el voto femenino, pero en la trastienda quien manejaba era Paco Salazar, que era quien iba a tener la manija de la Secretaría de Organización. En el mismo congreso en el que se trató de taponar la vía de agua que suponía el caso Ábalos, se nombró a Paco Salazar para una altísima responsabilidad en el Partido Socialista. Hay otros problemas en el PSOE. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha contestado al partido que sí, que quiere la información de todos los pagos en efectivo de Ferraz y no solo los que afectan a los investigados en el caso Koldo. El magistrado ha respondido así al escrito del pasado viernes en el que el Partido Socialista pedía que le aclarara el alcance de su petición de datos. Y lo que le ha dicho el juez es que no hay nada que aclarar, que el requerimiento efectuado se extiende a la presentación de la relación de pagos en metálico realizados durante el periodo comprendido entre el año 2017 y el año 2024, con independencia del destinatario. Es decir, a todas las personas, a todos los cargos, a todos los trabajadores, a todos los simpatizantes, a todos los voluntarios, a todos los influencers, junto con los documentos justificativos con los que se soporten dichos pagos. Y entre esos pagos se encontraría Pedro Sánchez, claro, el secretario general, que ha reconocido que algo habrá recibido. Es verdad que no lo dijo de manera muy contundente, pero algo habré recibido en metálico durante todos estos años de responsabilidad, pues se adjuntarán también las facturas de los gastos que lo justifican. En Onda Cero.